circuito en serie, los componentes están conectados uno tras otro, formando un único camino para la corriente eléctrica. Si tomamos como ejemplo un circuito con 3 resistencias en serie, batería suministra la energía eléctrica, resistencia 1, primer componente conectado al polo positivo de la batería, resistencia 2, conectada al final de la resistencia 1, resistencia 3 conectada al final de la resistencia 2 y al polo negativo de la batería. En un circuito en serie, la corriente que fluye a través de cada componente es la misma, pero la tensión se distribuye entre ellos. La resistencia total del circuito es la suma de las resistencias individuales. Este tipo de circuito tiene la característica de que si se interrumpe en algún punto, toda la corriente se detiene, ya que solo hay un camino para la corriente fluir. Vamos a realizar un ejemplo de cómo encontramos la intensidad de corriente o amperaje que circula por este circuito. Vamos a utilizar nuestra ley de Ohm. Ya la conocemos muy bien. Y deseamos hallar la intensidad de corriente. Tapamos la letra que queremos hallar y nos queda voltaje sobre resistencia. La fórmula es intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Como tenemos 3 resistencias, debemos hallar una resistencia equivalente. La resistencia equivalente es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Conocemos los valores, los cambiamos, entonces resistencia equivalente es igual a 2 ohmios más 4 ohmios más 6 ohmios. Nos da un total de 12 ohmios. Tenemos una resistencia equivalente de 12 ohmios. Ya podemos reemplazar la fórmula que tenemos en la parte superior. La intensidad de corriente es igual a voltaje, que lo conocemos, que es el de la batería, 24 volts, sobre la resistencia. Como son 3, la resistencia equivalente, 12 ohmios. Quiere decir que tenemos un amperaje o una intensidad de corriente de 2 amperes. Bien, ahora debemos hallar el voltaje que circula por cada resistencia, ya que el voltaje se distribuye, pero el amperaje es el mismo. Debemos entonces hallar el voltaje total dividido entre el voltaje que circula por cada resistencia. Conocemos que el voltaje es de 24 volts. Tenemos que mirar cuánto voltaje pasa entre A y B, cuánto pasa por B y C y cuánto pasa por C y D. Según nuestro triángulo de Ohm, que ya lo conocemos, el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Entonces decimos que el voltaje que pasa entre A y B es igual a la intensidad de corriente por la resistencia número 1. Tenemos que el voltaje que pasa por A y B es igual a 2 amperios por 2 ohmios. Es un equivalente a 4 volts. Sabemos entonces que el voltaje que pasa entre A y B es de 4 volts. El voltaje que pasa entre B y C es igual a la intensidad de corriente por la resistencia número 2. Esto es igual al voltaje que pasa entre B y C es igual a 2 amperios por 4 ohmios. Esto tiene un equivalente de 8 volts. Quiere decir que el voltaje que pasa entre B y C es de 8 volts. El voltaje que pasa entre C y D es igual a la intensidad de corriente por la resistencia número 3. El voltaje que pasa entre C y D es igual a 2 amperios por 6 ohmios. Esto nos da un equivalente de 12 volts. Quiere decir que el voltaje que circula entre C y D
es de 12 voltios. Voltaje que pasa entre A y B, 4 voltios. Entre B y C, 8 voltios. Y entre C y D, 12 voltios. Sumados nos da un voltaje total de 24 voltios.